El registro arqueológico es ambiguo, parcial y fragmentario. Esto significa que es difícil para nosotros los arqueólogos, cuando excavamos un yacimiento, explicar cómo se formó el yacimiento o entender que todas las cosas que había en el pasado, todos los objetos, pues no llegaron hasta nosotros porque ha transcurrido el tiempo y la diagénesis. Esta ambigüedad no solamente afecta a los materiales arqueológicos, esas cosas que encontramos en las excavaciones, artefactos y ecofactos, sino además a la estratigrafía, a ese archivo estratificado que son los yacimientos arqueológicos. Ante esto nos surgen muchas dudas. Por ejemplo, ¿existen dificultades a la hora de relacionar esos materiales con la propia estratigrafía? ¿O podemos determinar la frecuentación de estos yacimientos? Es decir, si estas comunidades del pasado frecuentaban los santuarios de forma puntual, estacional o permanente. E incluso a veces nos preguntamos si la propia actividad ritual dejó una huella sedimentaria en los santuarios, porque muchas veces un gesto, algo inmaterial, estaba cargado de significado. La forma de contestar estas preguntas es mediante la aplicación de técnicas de análisis de alta resolución estratigráfica, lo que podríamos llamar microestratigrafía, que entra dentro del reino de la geoarqueología. En el marco del proyecto Ritual Paths, nosotros hemos aplicado este tipo de técnicas en distintos espacios de culto, la mayor parte de ellos ubicados en el Alto Guadalquivir, y nos han aportado distintos tipos de información en función de la naturaleza del yacimiento. Un ejemplo podría ser el santuario de Aza del Rayo, un santuario al aire libre del siglo III a.C., en el que con la aplicación de estas técnicas hemos podido determinar que uno de los motivos de la frecuentación de este espacio fue la existencia de un paleohumedal, un espacio donde en función del año y del régimen de lluvias se cargaba de agua y era un espacio donde proliferaban plantas acuáticas y hongos, tal y como hemos podido ver con la aplicación de micromorfología, fitolitos, polen o incluso con dataciones absolutas. Esto nos ha permitido saber que estas comunidades ibéricas venían aquí a depositar sus ofrendas en el borde de este humedal, de este paleohumedal. Otro caso de aplicación podría ser la cueva de Calescoves en Menorca, una cueva artificial que fue frecuentada entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, y en cuya entrada tenemos unos 30 inscripciones que nos dicen que aquí venían el 21 de abril los magistrados de la ciudad de Mago, la actual Mahón, en una fecha muy señalada en el calendario romano porque es el día de la fundación mítica de Roma. Cuando excavamos dentro del santuario encontramos una compleja secuencia estratigráfica y cuando vemos esa secuencia al microscopio vemos que están compuestos en gran medida por unas bolitas muy pequeñas, unas bolitas que llamamos esferulitas de carbonato cálcico. Estas se forman en el tracto intestinal de los rumiantes, de animales como por ejemplo vacas o cabras, y tienen un tamaño muy pequeñito. Hablamos de 20 micras de diámetro y si consideramos que 1000 micras es un milímetro, estamos hablando de algo que jamás podríamos ver durante el proceso de excavación, que necesitamos documentar con este tipo de técnicas de alta resolución. Y en este yacimiento lo que nos dice es que el santuario estaba en gran medida determinado por la existencia de un establo donde estaban los animales que eran objeto de sacrificio, como nos dicen los propios epígrafes en la entrada de la cueva, que mencionan incluso el día en el que los ciudadanos de Mago, los magistrados de la ciudad de Mago, la actual Mahón, iban allí a sacrificar estos animales, el 21 de abril, el día de la fundación mítica de Roma. En definitiva, la aplicación de este tipo de técnicas en el marco del proyecto Ritual Paths trasciende la mera metodología y llega a la propia teoría arqueológica porque nos permite entender formas de ocupación ritual que no veríamos en el proceso de excavación a simple vista o nos permite entender cómo era el escenario donde tenían lugar esas prácticas rituales. Y este tipo de datos, cuando los cruzamos con otros datos paleoambientales, con estudios de materiales o con la propia perspectiva de género o con la propia teoría de los espacios de culto en la antigüedad, nos da una visión holística de cómo estas comunidades del pasado hicieron uso de estos espacios rituales.